¿Qué tal, estimados suscriptores? Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía y en particular a este primer capítulo de una serie dedicada a unos personajes bastante polémicos, cuya historia, cuya influencia en el pensamiento occidental, en términos desde luego intelectuales, en términos culturales, es no solo importante, sino que además ha sido muy debatida. Estoy hablando nada más y nada menos que de los sofistas. Pero ¿quiénes fueron en realidad los sofistas? Es decir, tenemos referencias, por ejemplo, de Platón, de algún, digamos, de sus diálogos enfocados principalmente a discutir con estos famosos sofistas, los cuales Platón pues nos presenta como unos personajes dedicados básicamente a la palabrería, a entablar discursos bastante bien elaborados, discursos elegantes, discursos elocuentes desde luego, pero que según Platón nos narra, nos cuenta, no son discursos con una base ética sólida, es decir, no son discursos que generalmente apelen al bien común, sino que más bien parece que tienden a cierta arbitrariedad por parte de los propios sofistas, por parte de estos oradores. Los presenta Platón, ¿no?, como aquellos personajes que iban de pueblo en pueblo o ciudad en ciudad, ¿no?, de polis en polis, básicamente ofreciendo sus servicios a nivel pedagógico, es decir, ofrecían enseñar a todo aquel ciudadano dispuesto a pagar el arte de la argumentación sobre cualquier tema, principalmente sobre los asuntos públicos, con la consigna, con la, digamos, promesa de que aquella persona que se sometiera a estos cursos, a estas lecciones por parte de los sofistas, adquiriría, desde luego, que una capacidad formidable, cuasi infalible al momento de argumentar. Sin embargo, ¿qué tanto es verdad en torno a los sofistas? Bueno, esta serie está dedicada a profundizar un poco más en estos personajes, muchas veces ninguneados, infravalorados al momento de estudiar la filosofía, pero que, como vamos a ver en esta serie, realmente representan un referente importante en la cultura de la Grecia clásica y desde luego que son principalmente interlocutores de los filósofos más ilustres y destacados de este periodo clásico de la tradición occidental del pensamiento filosófico. Entonces, bueno, en este primer capítulo, a manera, digamos, de introducción, vamos a hablar de forma general, pero puntual, digamos, destacando los elementos más importantes. ¿Quiénes son los sofistas? Bueno, la palabra sofista, que en griego sería sofistés, es un nombre de agente derivado del verbo sophistai, que significa ser entendido, sophos, en algo. El término sofo refiere a sabio, conocedor, entendido, versado en tal o cual cosa. En un principio, este término del sofistés hace referencia en general al experto, es decir, a la persona que domina un arte o es competente en el ejercicio de una actividad determinada. Hesíodo emplea el verbo en su texto Trabajos y Días, en el apartado 649, para referirse al conocimiento de la navegación y los barcos. Así pues, el término sofista se aplicaba en un sentido positivo, tanto a poetas, adivinos o músicos, como a legisladores y hombres de Estado. La palabra se utilizaba, por ejemplo, para designar, según Heródoto 1.29, según Isócrates, en Antídosis 235, a los 7 sabios, cuyo prestigio y sabiduría estaban fuera de toda duda en la cultura griega. Sin embargo, en un sentido específico, a mediados del siglo V a.C., vino a designar a unos intelectuales y educadores profesionales que ofrecían sus cursos a cambio de determinados
sueldos, costos, ¿no? Específicos, yendo de ciudad en ciudad, como ya les adelantaba. En la literatura del último tercio del siglo V y principios del IV, el término adquirió un sentido peyorativo que llega hasta nuestros días. Se les ningunea, se les considera de una manera despectiva. La sociedad ateniense que nos describen en los diálogos de Platón experimentaba una notable ambigüedad hacia el sofista. Por ejemplo, el joven Hipócrates irrumpe de madrugada en casa de Sócrates con gran excitación para comunicarle que Protágoras está en la ciudad. Como éste tiene fama de hombre extraordinariamente sabio, él está dispuesto a hacer lo que sea para lograr que le admita en el círculo de sus discípulos. Sin embargo, cuando Sócrates le pregunta si desearía ser él mismo convertirse en sofista, Hipócrates manifiesta sinceramente que se avergonzaría de presentarse como tal ante sus compatriotas. Con frecuencia se ha acusado a Platón de ser el verdadero responsable del descrédito de los sofistas, pero esto es una verdad a medias. La literatura adversa va más allá de los círculos socráticos, y aunque Platón es ciertamente muy irónico respecto a las pretensiones de sabiduría de que hacen gala los sofistas, a veces los trata con respeto y ha sabido prestarles voz en sus diálogos para que puedan exponer sus puntos de vista y esgrimir toda clase de argumentos en defensa de sus concepciones filosóficas. Por otra parte, también hay que reconocer que a los sofistas les ha correspondido un destino muy desfavorable en la historia de la filosofía, porque todas sus obras, a excepción de algunos fragmentos, se han perdido, y una buena parte de la información que nos ha llegado de ellos se funda en las noticias proporcionadas por Platón y Aristóteles, que eran sus adversarios intelectuales. De ahí que los historiadores de la filosofía contemplen aún hoy como tarea fundamental la necesidad de reflexionar sobre la constitución del objeto sofístico y afinar la percepción de la distorsión operada por las fuentes. La caracterización del sofista que nos ofrecen los diálogos de Platón presenta a estos personajes como maestros de arete, y más concretamente como personas que convirtieron por primera vez la educación en una profesión remunerada. Ojo, tenemos aquí a los primeros profesores o docentes de oficio. Esto no lo menciona Platón en su diálogo Menón 91b y Protágoras 349a. Este último rasgo, que hoy en día asociamos con naturalidad al profesor, fue una de las causas que atrajo sobre ellos el descrédito y la maledicencia. El término de los elevados estipendios que recibían por sus lecciones aparece numerosas veces en los diálogos. En el Menón 91d, Sócrates afirma que Protágoras ha ganado más dinero gracias a su saber que Fidias y otros 10 escultores como él. Platón los acusa de ser mercaderes y traficantes de los conocimientos con los que se alimenta el alma. Esto lo dice Platón en su diálogo Protágoras 313c. Y cuando surge esta cuestión, siempre hay en sus palabras un tono de ironía, cuando no de grave sospecha sobre la naturaleza de las enseñanzas que impartían. Pero la crítica no viene solo de Platón. Ojo, Jenofonte ilustra también en qué medida se había vinculado este rasgo a la figura del sofista y a la imagen tan negativa que había producido. En sus Memorabilia dice Jenofonte que los que venden la sabiduría por dinero, a quien la desea, se llaman sofistas. Esto lo dice en dicha obra en el apartado primero, capítulo 6, 13, y los compara con las prostitutas que comercian con su belleza. Para comprender el descrédito que iba unido a este rasgo profesional, hay que tener presente el contenido moral y político de sus enseñanzas,
y la actitud que tenía el ciudadano griego respecto a la transmisión de tales cualidades. Protágoras se define a sí mismo, en tanto que sofista, como profesor de cultura y virtud. Pero la arete, que comúnmente se traduce como virtud, es para él todo el conjunto de cualidades que convierten a un hombre en un buen ciudadano. En el siguiente texto, tomado de su intervención en el Protágoras, se especifica perfectamente cuál era el ámbito de sus enseñanzas, centradas en torno a la adquisición de la tecne politiqué. Cito a Protágoras a través de Platón, en este diálogo titulado justamente Protágoras, 318E5-319A2. Lo cito. La enseñanza que yo imparto, dice Protágoras, es la prudencia en lo relativo a los propios asuntos, para que mi discípulo sea el mejor en la administración de su casa, y para que en lo relativo a las cosas de la ciudad sea el más capaz en la política, tanto en el obrar como en el decir. Fin de la cita. La actitud tradicional de la sociedad ateniense ante la transmisión de la excelencia y la virtud consistía en pensar que el ciudadano, una vez alcanzada su formación elemental, se educaba en la adquisición de sus capacidades morales y políticas por la relación con los demás ciudadanos y su intercesión en la ciudad, donde aprendía las leyes y costumbres. Esto es lo que afirma Anito en el Menón, cuando Sócrates le pregunta: ¿quiénes son los maestros que han de formar a los jóvenes? Dice Sócrates: cualquier ateniense excelente con quien pueda encontrarse educará al joven si le hace caso mejor que los sofistas. Lo dice en 92E4-6 de este diálogo platónico del Protágoras. Además, hay que tener en cuenta la actitud crítica que los sofistas adoptan ante las leyes y costumbres, ya fuesen respetuosos en estas o abiertamente críticos. Promovían una capacidad de juicio y reflexión que era contemplada con gran admiración y muchas veces animadversión por la mentalidad conservadora, es decir, tenían cierta resistencia ante esto. Los sofistas eran al fin y al cabo unos extranjeros, como nos recuerda Protágoras, que llegaban a las grandes ciudades y persuadían a los jóvenes a que abandonaran sus otras relaciones con propios y extraños, o con jóvenes y viejos, para que estuvieran con ellos y se hicieran mejores con sus tratos. Finalmente todo esto les acarreaba, dice el famoso sofista Protágoras, no pequeñas envidias, así como otras hostilidades y acechanzas. Se hacían de muchos enemigos finalmente, dada esta peculiar exigencia que hacían a sus discípulos. Junto a los dos rasgos ya destacados con que aparece el sofista, como educador del arete por un lado y profesional que vive de ello por el otro, encontramos también en las obras platónicas la misma actitud de sospecha ante la probidad moral de sus enseñanzas, que despertaban los círculos conservadores de la cultura tradicional. En el Protágoras, nuevamente, en 313c-314a, Sócrates advierte al joven Hipócrates de que el sofista ensalza sus enseñanzas como hace cualquier traficante con sus mercancías. Le advierte, pues, que tenga mucho cuidado de no creer en las maravillas que prometen los sofistas. Algunos, en opinión de Sócrates, no saben si lo que venden es beneficioso o perjudicial, y el peligro de estas enseñanzas es notable, porque a diferencia de otras mercancías,
hay que llevarlas en el alma, dice Sócrates, con lo cual podrían causar un daño irreparable. Finalmente, el discípulo quedaba expuesto de esta manera a los sofistas. Sin embargo, a pesar de sus críticas, Platón no los responsabilizaba directamente del abandono de las virtudes tradicionales, porque los ve más bien como el reflejo de la sociedad a la que pertenecían, ¿sí? En otras palabras, Platón estaba consciente, claro, de que los sofistas no propiciaron este declive, esta crisis en términos morales de la Grecia del siglo V, de mediados del siglo V, sino que más bien ellos eran una manifestación, un efecto de esta crisis. A juicio de Platón, si hay corrupción de la juventud, no es como se piensa habitualmente, porque algunos sofistas corrompían en privado a sus discípulos, pues la verdadera educación se produce en la ciudad y en la vida pública, desde luego, donde la muchedumbre, con elogios o censuras, crean todo un sistema de valores morales. Esto Platón lo dice claramente en su famoso diálogo de República, ¿sí? Libro sexto, en el 492a y 492b. En contra de lo que le han, achacado sus críticos, desde, por ejemplo, Grote de 1888 hasta nuestros días, confróntese, por ejemplo, de Romilly en 1997, Platón ha tenido, pues, la suficiente lucidez como para advertir que, si la sociedad ateniense experimentó cambios profundos en su mentalidad y en la actitud de las nuevas generaciones hacia los valores tradicionales, ello era el resultado del régimen político y de los intereses que éste había promovido, pero no de la educación impartida en privado por unos cuantos profesores que vinieron a satisfacer las exigencias que la propia sociedad demandaba. ¿Sí? Platón, desde entonces, puso claramente las cartas sobre la mesa. La crisis cultural de su tiempo no era responsabilidad de los primeros docentes, de los primeros profesores de la historia de Occidente. No, ojo, no nos confundamos. La responsabilidad, diríamos ahora, no recaía en los profesores, recaía en el régimen político y en las formas, digamos, de organización y de administración y de orientación de la vida pública. Estos docentes, estos profesores, únicamente eran efecto de esto. El problema de raíz había que buscarlo en los gobernantes y no en los profesores. No obstante, sería ocioso negar que Platón ha criticado con dureza a los sofistas, tanto desde el punto de vista moral como nociológico o, si se quiere, epistemológico. En el Gorgias, otro famoso diálogo de Platón, específicamente en el 463a, Platón niega que la retórica y la sofística hayan alcanzado el nivel científico de una auténtica tecne y las rebaja a meros simulacros de las verdaderas artes, cuyo lugar han usurpado, que a su juicio son, respectivamente, la justicia y la legislación. ¿Por qué está señalando esto Platón? Porque finalmente la metodología didáctica, si se quiere decir en términos contemporáneos, empleada por los sofistas al momento de impartir sus enseñanzas a aquellos que aceptaban y que pagaban para ser discípulos de ellos, era la retórica. Pero la retórica, ojo, no solamente consiste en una mera habladuría, sino que se trata de una técnica elaborada, pulida de antemano, que contempla varios aspectos, tanto técnicos como epistemológicos, ¿sí? Es decir, está basada en cierta teoría del conocimiento, en cierta teoría de la argumentación. Esto se puede decir en términos contemporáneos.
En ese momento, la crítica que hace Platón respecto de la retórica empleada por los sofistas es que esta metodología carece, a juicio de Platón, insisto, de una epistemología o de una nociología sólida. Es decir, no llega a ser conocimiento de lo verdadero. ¿Sí? Aunque suene redundante la expresión conocimiento de lo verdadero, digamos que la retórica no llevaría a ningún conocimiento según Platón. ¿Sí? La sofística, por lo tanto, tampoco. En todo caso, al hablar de situaciones del orden público, aquello que sí llevaría al conocimiento, a la verdad, al bien, sería para Platón la justicia y la legislación. No la retórica, no la sofística. Insisto, esto según Platón y a partir de su valoración respecto de los sofistas. Sin embargo, como veremos en una serie posterior dedicada a Aristóteles, el tema de la retórica es un tema bastante importante. Y yo, entre otras cosas, les adelanto que el propio Aristóteles habrá de separar a la retórica de la sofística, para considerarla como una disciplina autónoma, a tal grado de decir que la sofística no radica como tal en la herramienta o en el arte, es decir, en la retórica misma, sino que radica en la intencionalidad con la que se le emplea. Bueno, no digo más, en su momento explicaré todo esto a detalle y simplemente los invito a estar pendientes de estos capítulos que van a seguir al respecto hasta poder llegar de manera consecutiva a Aristóteles. Continúo entonces. La sofística y la retórica son consideradas, en cambio, partes de la adulación. Esta consideración es platónica, insisto, ya que ponen su mira en el placer, sin el bien. Esto es importantísimo. Para Platón, aquel discurso que solo busca agradar al oído en detrimento de una defensa de lo justo, del bien, de lo bello, de lo verdadero, para él es simplemente desnable. Esto lo podemos encontrar en su diálogo titulado Gorgias, el 465a2. Ahí su crítica moral va pues ligada a un análisis nociológico, porque Platón acusa a la sofística de ser una mera práctica empírica, que desconoce la naturaleza del alma, sobre la que ejerce sus efectos, lo cual la convierte, junto a la retórica, en una actividad irracional, según Platón. Pero donde encontramos una crítica más precisa desde un punto de vista nociológico, no es en el Gorgias, en el diálogo titulado Gorgias, sino en el diálogo titulado justamente El Sofista, ya que en esta obra Platón tomó posición frente a las pretensiones de saber con que la sofística se había presentado en la cultura griega. Después de diversos ensayos de definición, el extranjero de Elea, que conduce la discusión, se centra en una de las características principales atribuidas a los sofistas. Se trata de su capacidad para practicar el método antilógico. Chequen el término antilógico. La antilogía, como veremos más adelante, consiste en cuestionar o contradecir cualquier argumento que pueda sostener el adversario. Esta definición la encontramos en este diálogo, el sofista, en 225a. Platón cree que el sofista emplea este método de la contradicción porque ve en el interlocutor a un adversario con el que tiene que luchar. En realidad, si concibe el discurso como una especie de combate en el que se intercambian argumentos en lugar de golpes, es porque su móvil es el lucro y la ganancia de dinero, dice Platón. Su intencionalidad, su finalidad, al momento de discurrir de este modo, es lucrar, es ganar dinero. Pero lo que verdaderamente define este supuesto arte practicado por el sofista es su extensión universal. O sea, realmente este método sofístico de la antilogía no se limita a esta pretensión de lucro o de ganancia de dinero, sino que va más allá. Tiende a cierta capacidad, a cierto alcance universal, ya que se trata de una técnica
que busca constituir una cierta capacidad para cuestionar todas las cosas, ponerlas en tela de juicio. ¿Sí? Efectivamente, el sofista se cree capacitado para argumentar sobre lo divino y sobre lo humano, y lo mismo discute sobre la tierra y el cielo que sobre las leyes y las más diversas artes. Esto lo encontramos en Gorgias, Diálogo Gorgias 232, C-D. Hay multitud de testimonios sobre el ideal de la polimatía en los sofistas, es decir, sobre esta pretensión de hablar sobre todo. Polimatía significa todos los temas, ¿sí? En una traducción más o menos literal. Hipias, otro sofista reconocido así como tal en la historia, afirmaba que era capaz de responder a quien lo deseara cualquier pregunta que le formulara. Y Gorgias, por citar otro caso también célebre, había afirmado que la retórica que él enseñaba a sus discípulos permitía hablar a estos básicamente sobre cualquier asunto con mayor verosimilitud que el experto correspondiente. Esta omniscencia de los sofistas es precisamente lo que Platón cuestiona, porque considera imposible que un hombre pueda tener verdaderamente ciencia de todas las cosas. La maravilla del poder de la sofística es su capacidad de generar en los jóvenes esa creencia o esa doxa de un saber universal. Sin embargo, a juicio de Platón, la extensión omnímoda de esta ciencia es la mejor prueba de su vacuidad. Es decir, de tal forma podemos evaluar a los sofistas, dice Platón, a partir de el exceso en sus pretensiones. Tan grande es su pretensión de abarcarlo todo como tan vacío es en realidad su discurso. Se trata, decía Platón, de un carácter meramente ilusorio, el cual se encontraba en el sofista. En realidad, no se trata de una ciencia verdadera, sino de un saber aparente sobre todas las cosas, decía Platón. Ahí no hay episteme, dice Platón. Cuidado aquí, no hay episteme en la pretensión universal de los sofistas. Lo que hay es mera doxa. Y eso es probablemente lo más correcto que se puede decir sobre ellos. Claro que en Platón el término doxa tiene una connotación negativa, es decir, posee un valor inferior respecto del episteme, del conocimiento. Corresponde, pues, esta crítica platónica a los sofistas, a su propia teoría epistemológica. Para Platón es impensable generar conocimiento a partir de la mera creencia, a partir de la mera doxa. Por lo tanto, todo aquel discurso, argumentación o pretensión de saber basada en la doxa era básicamente una mera estafa, ilusión, algo que no tenía sentido alguno. En Platón la crítica moral y sociológica desde luego van de la mano, porque lo que está denunciando, como ha dicho Pierre Robin, es la impostura moral de un arte que sacrifica la verdad en aras de la omnipotencia. Es como decir que el que mucho abarca, poco aprieta, porque finalmente, dice Platón, no se puede saber todo de todo, básicamente, ¿sí? Entonces, no hay, desde luego, que precisión alguna, sino que únicamente hay una especie de generalidad sobre todos los temas de los que ellos versaban o pretendían versar de forma convincente. Aristóteles, como ya les señalaba hace un momento, dedicó toda una obra titulada Las refutaciones sofísticas, ¿sí? Un poco de la mano en su labor de estudiar tanto las diferentes manifestaciones del razonamiento, como desde luego en sus propias inquietudes epistemológicas o de teoría del conocimiento. Hay en esta obra Refutaciones sofísticas, la cual la encontramos contenida en los famosos tratados de lógica
u Organón de Aristóteles, ahí se dedica a desentrañar esta falsa ciencia basada en argumentos engañosos. Al principio del libro, en sintonía con Platón, definió la sofística como una sabiduría aparente, que no lo es en realidad, y al sofista como alguien que se lucra gracias a ella. Esto lo dice en el texto citado, Refutaciones Sofísticas, 165a, 21-23. Platón escribió algunas de sus obras con la intención de distinguir al filósofo del sofista, porque la opinión popular los había confundido. En una famosa obra de Aristófanes, titulada Las nubes, el coro se dirige a Sócrates como si se tratara de un sofista cualquiera, como Pródico o cualquier otro. Y Sócrates utiliza la palabra sofista para designar no solo a Gorgias, sino también a filósofos como Parménides, Empédocles y Meliso. Uno de sus primeros discursos lleva el título Contra los sofistas, y es muy probable que el blanco de la crítica sea aquí el propio Platón, cuyo método dialéctico se confundía con la erística practicada por los sofistas. Podemos decir que en ese momento no estaba claro ni entre ellos quién debía recibir ese título. ¿Sí? Si ese título de sofistas, si los que ahora conocemos como filósofos en realidad eran sofistas en aquel momento o viceversa. Claro, Platón en cambio presenta al filósofo como un amante del saber, que rehúye llamarse a sí mismo sabio, ya que tal denominación solo conviene a Dios. Esta definición o esta expresión la encontramos en el diálogo Fedro en 288d. Y no busca, dice Platón, el filósofo no busca el poder ni la riqueza, mientras que el sofista hace ostentación de un saber meramente aparente que solo le interesa por su utilidad práctica. En su crítica de la sofística, con sus dos variantes de retórica y erística, Platón insiste siempre en las diferencias con la filosofía hasta el punto de presentar al sofista como el alter ego del verdadero filósofo. Es decir, hay un antagonismo marcado, indeleble, entre filósofo y sofista. Aristóteles luchó también contra esta asimilación, consciente de que los dialécticos y los sofistas se revisten del mismo aspecto que el filósofo. Esto lo dice, por ejemplo, en su libro Metafísica, libro cuarto, capítulo 2, 1004b, 17-18. Todo su interés estaba en mostrar que la sofística es sabiduría aparente de cosas que solo el filósofo conoce verdaderamente. Por otra parte, Aristóteles influyó tremendamente en la tradición doxográfica, ya que si bien dedicó bastantes páginas a los filósofos de la naturaleza, en la historia de la filosofía que figura en el libro primero de su Metafísica, excluyó a los sofistas como si nada hubieran aportado al desarrollo del pensamiento filosófico. Las críticas de inmoralidad que llovieron sobre ellos, procedentes de los círculos de los conservadores de la cultura griega, por un lado, y el rechazo de su condición de verdaderos filósofos, que encontramos en la tradición platónico-aristotélica, por otro, determinaron pues la escasa valoración de la sofística en la historia de la filosofía. Hegel fue probablemente uno de los que más contribuyeron a otorgar a los sofistas un lugar en la historia del pensamiento. ¿Por qué? Porque lo reconoció a partir del papel que tenían como auténticos filósofos especulativos. Hegel vio en ellos a los maestros de Grecia, gracias a los cuales pudo surgir en esta nueva, etapa, una cultura. Es decir, un movimiento de auténtica ilustración, incluso en el sentido moderno de la palabra, en virtud del cual, cito a Hegel, al hombre no le basta ya con obedecer la ley como una autoridad y a una necesidad exterior, sino que aspira a encontrar una satisfacción dentro de sí mismo, a convencerse por la reflexión de lo que para él tiene fuerza de obligar, de lo que puede reconocer verdaderamente como un fin y de lo que al servicio de este fin tiene que hacer.
Fin de la cita. La comparación del movimiento sofístico en la época ilustrada, que desde Hegel se ha convertido en un lugar común, es muy pertinente, porque la ilustración significa confianza en la razón como instrumento para resolver los problemas del hombre y la sociedad. Y desde luego, este fue uno de los empeños fundamentales de la sofística. Pero los sofistas no estuvieron solos en esta empresa, sino que dentro de un vasto sector de pensamiento que cree poder prescindir del fundamento divino del orden social y político y basarlo simplemente en la naturaleza humana, podemos encontrar desde luego a los sofistas. Influyeron en historiadores como Heródoto o Tucídides, en dramaturgos como Eurípides y en filósofos como Demócrito, pero ellos a su vez recibieron una influencia muy importante del racionalismo jónico y del sistema político y cultural que lo hizo posible. La rehabilitación filosófica de los sofistas, debido a Hegel, no supo, sin embargo, que mejorara tajantemente la visión que se tenía de ellos, porque la historiografía seguía dominada por los puntos de vista de Platón y Aristóteles. Entonces, finalmente, sigue ganando esta perspectiva. Además, Hegel, al fin y al cabo, los presentó como filósofos, cuya labor había consistido fundamentalmente en disolver el mundo de certezas basadas en la tradición. De manera que, para muchos, los sofistas seguían siendo pensadores meramente subjetivistas, a los que no les interesaba la búsqueda de la verdad, y en consecuencia, eran enemigos de la filosofía, cuya causa había tenido que ser defendida en contra de ellos por Platón y Aristóteles. Sin embargo, los sofistas también han tenido ilustres defensores. Ya mencionaba, por ejemplo, a Grote a fines del siglo XIX, que reivindicó desde un punto de vista utilitarista y democrático el valor de su pensamiento, o como Popper, que a mediados del siglo XX los vio desde una óptica liberal como integrantes de una gran generación que había luchado por una sociedad abierta, en contra del conservadurismo de Platón y la oligarquía ateniense. Como ya hemos explicado, los sofistas no han sido muy favorecidos por el destino, porque contamos con escasísimos fragmentos para poder hacer una valoración de su pensamiento que no venga mediada por el juicio de sus adversarios. No obstante, hoy en día, independientemente de sus aportaciones positivas, la mayor parte de los especialistas reconocería que sin los sofistas no se comprende el pensamiento filosófico de Platón y Aristóteles. Como ha dicho Kerfer, prácticamente no hay tema alguno en el pensamiento platónico que no tenga su punto de partida en la reflexión sobre problemas originados por los sofistas. Sin embargo, para examinar su puesto en la historia de la filosofía como movimiento intelectual, hay que plantearse su relación con el pensamiento anterior y examinar en qué medida existía una unidad interna dentro de la sofística que nos autorice a hablar de una nueva tendencia en la filosofía griega. Respecto a esta cuestión, Gompers afirmó que dadas las diferencias existentes entre ellos, es inadmisible, o más aún, absurdo, hablar de una mentalidad sofística, de una moralidad sofística o de un escepticismo sofístico unitarios. Muchos especialistas han adoptado una posición parecida a esta, subrayando, como el mismo Gompers, que el único rasgo común a todos los sofistas es su condición de profesionales en la enseñanza de la arete. Lo que tenían todos ellos en común era su labor pedagógica, no así las teorías que manejaban, los puntos de vista a los cuales llevaban a sus discípulos. Ya hemos visto en qué consistía esta virtud de excelencia en el caso de Protágoras. Todas sus enseñanzas confluían en el arte de la política, básicamente, en el cual pues el alumno necesitaba adquirir para desempeñar un papel relevante en la ciudad. Sin este arte no lo podía hacer de manera satisfactoria, según los sofistas. Cuando Hipócrates se dirige a su encuentro, lo que tiene en mente es que un sofista es alguien que te enseña a hablar hábilmente. Y claro, la retórica era uno de los contenidos fundamentales de esta paideia sofista.
o sofística, mejor dicho, encabezada por Protágoras, etc. Gorgias, por ejemplo, iba más allá y proclamaba abiertamente que no era maestro de arete, sino sencillamente una persona que era capaz de enseñar a hablar hábilmente. Sin embargo, en otros sofistas, el contenido de las enseñanzas que manejaban era bastante amplio. De Hipias se dice que introducía en sus lecciones cuestiones de geometría, astronomía, música y rítmica, y que incluso podía dar lecciones de pintura, escultura, gramática o historia. No obstante, con certeza hasta qué punto cultivó estas ciencias por un interés auténticamente científico, no tenemos esa certeza. Pero no cabe duda de que había en él, como en toda la sofística, una intención pedagógica y que perseguía una finalidad eminentemente práctica, con la intención de utilizar todas estas ciencias como un medio para la formación del individuo. Ahora bien, la cuestión está en saber si hay enseñanzas de identidad filosófica en la sofística que vayan más allá de su dedicación a la enseñanza. En este sentido, los especialistas no se han puesto de acuerdo. Para algunos, el rasgo común es la falta de espíritu religioso. Para otros, es ese empirismo, ese escepticismo que predominaba en los sofistas, así como su defensa de la antítesis entre naturaleza y convención. Una antítesis muy importante para entender en términos conceptuales el esquema del pensamiento sofista, mientras que para otros los sofistas coinciden en una cierta concreción anti-idealista, es decir, más de carácter pragmático. Ellos apostaban más por la cuestión práctica antes que por la cuestión teórica, lo cual los llevaba a no, digamos, encasillar la realidad en una especie de esquema dogmático. La verdad es que cualquier generalización como estas ilumina tendencias filosóficas que se daban de hecho en algunos sofistas, pero pues es muy difícil que valga para todos. Como decimos, en los sofistas tenemos una diversidad bastante amplia y no es que mantenían un esquema o programa pues de estudios unificado. Desde un punto de vista formal, es muy probable que, por ejemplo, Kerfer esté en lo cierto al apuntar al método antilógico como la cualidad de pensamiento más característica que corresponde a todo el periodo sofístico. Y recordemos que la antilogía era aquella técnica, digámoslo así, aquella estrategia de cuestionar de entrada, interrogar, poner en duda, en tela de juicio, digámoslo así, cualquier argumento por parte del adversario, ¿sí? La postura del adversario tenía que ser puesto en duda. La enseñanza de la retórica que todos cultivaban consistía también en mostrar al discípulo la posibilidad de esgrimir, es decir, de desmenuzar, de desarticular argumentos opuestos en relación con cualquier asunto, también de lanzar, de formular, de articular, ¿sí? Les enseñaban a formular estos argumentos a manera de respuesta, como de contraataque de los adversarios. Hay un pequeño tratado conservado en los manuscritos de Sexto Empírico que se conoce con el nombre de Disoi Logoi, o discursos o razonamientos dobles. Se trata de una obra anónima de fecha incierta, tal vez escrita en torno al año 400 a.C., que comienza afirmando lo siguiente: los filósofos pronuncian discursos dobles sobre el bien y el mal. Su método consiste en exponer argumentos opuestos sobre diversas nociones como lo bello y lo feo, la verdad o la justicia. Independientemente de su escaso método literario y filosófico, probablemente proporciona una idea muy ajustada del método en que los sofistas solían enjuiciar retóricamente un tema, enseñando a sus alumnos a buscar argumentos opuestos en relación con cualquier cuestión que tuvieran que debatir. En otras palabras, se trataba básicamente de que todos los discípulos de los sofistas pudiesen formular argumentos
tanto a favor como en contra de una misma cosa. ¿Para qué? Para que estuvieran prevenidos, para que supieran por dónde pudiese el adversario atacarlos, ¿sí? Y por lo tanto ellos pudiesen rebatirlos, pudiesen salir vencedores. Aquellos que estuvieran interesados en emprender una carrera política encontrarían en la enseñanza de los sofistas poderosos instrumentos para defender sus puntos de vista en la asamblea o en un tribunal. Aprenderían a oponerse a cualquier argumento esgrimido por el adversario o a defender sus intereses con todo un arsenal de instrumentos, que abarcaban desde aspectos meramente formales, como lo son los argumentos lógicos empleados o el orden en que hay que desplegar los diversos elementos del discurso, hasta otros aspectos literarios, como el uso de las diferentes figuras retóricas o incluso reflexiones y análisis psicológicos de la conducta humana que permitirían afrontar con éxito su defensa o la acusación de un rival político. A la vista de la falta de homogeneidad filosófica que presenta el movimiento sofístico, hay que preguntarse si es posible una ubicación de este movimiento en la historia de la filosofía, que responda, claro, a caracteres precisos. Es decir, pese a todo podemos establecer ciertos elementos exactos que nos ayuden a comprender quiénes realmente eran los sofistas, en qué realmente consistió la sofística. Bueno, Cicerón dijo que Sócrates había sido el primero que bajó la filosofía del cielo, que la situó en las ciudades, que la introdujo en las casas y la obligó a tratar de la vida y las costumbres, así como del bien y el mal. La afirmación de Cicerón habría que extenderla a los sofistas, porque tanto Sócrates como ellos inauguran una nueva etapa antropológica en la filosofía griega. Es decir, los sofistas, junto con Sócrates, son aquellos que buscan, de alguna manera, materializar la filosofía, humanizarla, ¿sí? Buscan que ésta se ocupe de asuntos humanos, como son lo público y lo privado, la ética y la política, la propia enseñanza, la propia búsqueda del conocimiento, si es que este es posible, y el cómo argumentarlo, cómo defenderlo. No podemos caer en simplificaciones esquemáticas porque también los presocráticos trataron del hombre, y hubo sofistas interesados en abordar cuestiones cosmológicas, como los filósofos que les precedieron. No obstante, parece haber acuerdo mayoritario en que los sofistas otorgan al hombre un lugar fundamental en que anteriormente no había alcanzado. Sería erróneo pensar que los presocráticos eran solo filósofos de la naturaleza, como Aristóteles tiende a presentarlos. Pero como nos recuerda Frankl, para ellos el hombre es todavía un fragmento de la naturaleza, mientras que solo a partir de los sofistas y de Sócrates se considera el hombre como el único ser que se mueve en un mundo específico. Este cambio de orientación no debe impedirnos reconocer su deuda con los presocráticos y tomar nota de las líneas de continuidad que existen entre ellos y los sofistas. Los filósofos presocráticos partían de un principio o arjé que identificaban con el fundamento a partir del cual se había engendrado todo lo real. El arjé de las cosas es el principio, la causa, lo que las posibilita hacer. En el marco de un planteamiento evolucionista, intentaban explicar el origen del mundo, una cosmogonía. A continuación, el surgimiento del hombre, una antropogonía, y finalmente el origen de la sociedad, una politogonía, utilizando principios meramente racionales que dejaban de lado el mundo de los mitos y ofrecían una imagen meramente naturalista de todos los fenómenos cosmológicos. Los sofistas heredan esta ciencia de la naturaleza característica del racionalismo jónico, pero ellos estaban más interesados en el mundo creado por el hombre, porque se dieron cuenta de que el ciudadano no vive inmerso en el ser del que habían tratado Parménides y los eleatas, ni en la fisis, cuyos principios habían investigado los filósofos jonios. Es posible que el cambio de rumbo esté relacionado también en cierta medida con la crisis y el agotamiento de esa filosofía de la naturaleza. Para los sofistas, el interés fundamental estaba en las costumbres y en las leyes, en el lenguaje y en la gramática, en la retórica y los mecanismos de persuasión de los que depende la vida en sociedad,
de manera que podríamos decir sin más que los sofistas fueron los filósofos de la cultura. Se han propuesto muchas causas como factores determinantes del cambio de rumbo que tuvo lugar en la filosofía a partir de la segunda mitad del siglo V. Los contactos con otros pueblos, facilitados por el auge de la navegación, la colonización o simplemente por la guerra, suministraron un amplio material de diversidad etnológica, lo cual constituyó un estímulo indudable para la reflexión sobre la cultura y las leyes. Como dijo Popper, los sofistas vieron que había que distinguir el medio natural y el medio social en el que vive el hombre, porque la mayoría de nosotros tenemos una fuerte inclinación a aceptar las peculiaridades de nuestro medio social como si fueran naturales. Heródoto, que es contemporáneo de los sofistas, al constatar las diferencias de costumbres que hay en el mundo, cuenta en sus historias que cada pueblo cree firmemente que las suyas son las mejores, y concluye diciendo que Píndaro estuvo acertado cuando afirmaba que la ley es la reina de todas las cosas. Independientemente de cuál fuera su actitud ante la ley, parece claro que observaciones como las que él transmite proporcionan argumentos en favor de la relatividad de las leyes y costumbres, pero no cabe duda de que el factor más importante para la existencia de la sofística fueron los cambios sociales y políticos que acontecieron en los estados griegos. Según el testimonio de Cicerón, en Bruto 46.1, Aristóteles atribuyó la primera redacción de los manuales de retórica, debida a Córax y Tisias, a los pleitos que tuvieron lugar después de la expulsión de los tiranos y el establecimiento de la democracia. La democratización del sistema político se dio en muchas ciudades, pero fue especialmente en Atenas donde alcanzó, con las reformas de Efialtes y Pericles, una mayor amplitud. Ahora se abría la posibilidad de la carrera política para una gran mayoría de ciudadanos, que tenían que participar en la vida pública para defender sus propuestas en la Asamblea y el Consejo, o debían intervenir personalmente en los tribunales de justicia. Para ello, era necesario adquirir una cultura amplia y cultivar el arte de la palabra, que era el instrumento principal para abrirse paso en las instituciones de la democracia. Después de las guerras con los persas, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica de la confederación de Delos y Pericles, y decidió emplear los recursos económicos que le llegaban de sus aliados en el engrandecimiento de la ciudad. En torno a su figura se constituyó un círculo de artistas e intelectuales venidos de todas partes de Grecia. A este entorno pertenecían grandes artistas y escultores como Fidias o Hipódamo de Mileto, filósofos como Anaxágoras, Arquelao y sofistas como Protágoras. Este último, quien fue el encargado de redactar la Constitución de Turios, una colonia ateniense fundada en torno al año 444, fue el que mayor prestigio político obtuvo. Los testimonios lo presentan discutiendo con Pericles un día entero para esclarecer a quién había que atribuir la responsabilidad de la muerte de una persona que había resultado herida por una jabalina. Pericles había proclamado en su famosa oración fúnebre que Atenas era una ciudad abierta a todos, y había dicho que el régimen político ateniense no consideraba las palabras un perjuicio para la acción, de manera que podía presentarse ante todas las demás ciudades por su estilo de vida, su cultura superior y el patronazgo de las artes como una auténtica escuela de Grecia. No tiene nada de extraño que la Atenas de Pericles se convirtiera pues en un centro donde acudían intelectuales de todas las partes de Grecia, alentados por la libertad de pensamiento y el auge de la democracia que la ciudad había experimentado. En el Protágoras de Platón aparecen congregados en la casa del rico Calias no solo Protágoras, sino Pródico de Zeos e Hipias de Élide, junto con los hijos de Pericles y otros jóvenes de las más importantes familias atenienses. Los sofistas eran además, por otra parte, figuras reconocidas en sus ciudades de origen y en numerosas ocasiones actuaron de embajadores en Atenas para la defensa de sus estados respectivos. Pródico, Hipias y el mismo Gorgias estuvieron allí en representación de sus ciudades. Este último, Gorgias, en el año 427 a.C., acudió
como embajador a Atenas para solicitar ayuda en el conflicto de Leontinos con Siracusa. Y según el testimonio de Dioro, con lo llamativo de su dicción impresionó a los atenienses, que eran gente cultivada y amante de los discursos. En Atenas, los sofistas coincidieron no solo con los filósofos más importantes de Grecia, sino también con historiadores como Heródoto y Tucídides, mencionábamos, y con los grandes autores de la tragedia y la comedia, como Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Aunque son muy pocos los que proceden de Atenas, como Antifonte o Critias, se trata de figuras ligadas al ambiente cultural creado por el régimen de Pericles, que actuó como catalizador de este movimiento, cuyas raíces estaban también en la poesía y en la filosofía, cultivadas en otras muchas ciudades griegas. Para muchos de sus contemporáneos, los sofistas no se distinguían de los filósofos, porque unos y otros formaban parte del mismo movimiento ilustrado, empeñado en sustituir las viejas creencias de la tradición por otras mejor fundadas racionalmente. Sin embargo, lleva razón Jäger cuando dice que sería un error de perspectiva colocar a los maestros del arete al lado de los pensadores como Anaximandro, Parménides o Heráclito, porque ellos vienen a satisfacer necesidades que no son de orden teórico, sino estrictamente práctico. La sofística no es un movimiento científico, sino la invasión del espíritu de la antigua física e historia de los jonios por otros intereses de la vida y, ante todo, por los problemas pedagógicos y sociales que surgieron a consecuencia de la transformación del estado económico y social. En conclusión, tenemos con los sofistas a personajes bastante influyentes en su época. Es decir, en términos políticos, se trata de figuras que destacaron en diferentes aspectos de la vida pública. En términos de su pensamiento, podemos ver notablemente que hay una preocupación generalizada por los sofistas por atender una necesidad eminentemente práctica que tenían en la Atenas de aquel momento. De mediados del siglo V a.C., ellos responden o buscan responder ante la necesidad que había en aquel momento de crisis cultural por cuestionar las antiguas formas de socializar, de organizar la vida en común a partir de ciertos valores, a partir de cierta perspectiva ética, a partir de ciertas cuestiones morales, buscan a eso enfrentar una perspectiva racional, es decir, argumentando, discutiendo, a partir de un método justamente antilógico o a partir de la antilogía, que no es otra cosa que una manifestación o adaptación concreta de la retórica para poner en debate los argumentos. Y desde luego que se basaban o servían de ciertas técnicas para resultar ganadores en las discusiones a partir del elemento de los discursos dobles, es decir, generando la capacidad de establecer discursos a favor o en contra de un mismo punto. Su intención era esta: formar gente capaz en términos prácticos de discutir sobre prácticamente todos los asuntos relevantes a la vida humana en términos culturales, éticos y políticos. Su pretensión no es desde luego teórica o meramente teórica, ni buscan acceder a la verdad en los términos, por ejemplo, planteados desde una perspectiva idealista por parte de Platón, sino que más bien les interesaba responder, insisto, a problemáticas muy concretas y específicas de su tiempo. Esto, desde luego, tiene su valor dentro de la misma tradición filosófica, porque, como ya señalábamos, los sofistas, junto con Sócrates, sitúan al pensamiento en una dimensión estrictamente humana, antropológica, cultural, si se quiere, sobre temas que antes de ellos habían sido tratados, quizás de manera muy breve, muy escasa, o desde una perspectiva con intereses puramente teóricos o naturalistas, con una finalidad explicativa, sí, pero
no tanto ejecutiva. No les interesaba, por ejemplo, a los filósofos presocráticos establecer o generar ciertas acciones que tuviesen una injerencia en la vida social o pública más o menos inmediata a partir de sus reflexiones. Ellos simplemente estaban preocupados por generar un conocimiento al respecto, más no por generar una acción razonada que impactara en el desarrollo y transformación que su tiempo histórico les exigía. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta esta parte del video de la explicación de esta primera emisión, de este primer capítulo de esta serie titulada Los Sofistas. Vamos a ver más adelante algunos detalles justamente sobre los que ya hemos tratado de manera general aquí en esta introducción. De entrada, el siguiente capítulo estará dedicado justamente al tema de la antítesis entre naturaleza y convención, o entre la physis y el nomos. Así que, bueno, los espero en el siguiente capítulo para poder hablar más a detalle al respecto. Gracias por su atención y nos vemos.